Muy bienvenidos a esta video sesión. En esta ocasión vamos a profundizar en relación a cómo redactar resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Me presento, yo soy Óscar Jerez y los voy a acompañar en este proceso. Ahí podrán encontrarme en mi LinkedIn y mi ResearchGate, donde podrán encontrar gran parte de los elementos que aquí vamos a revisar. Ya están publicados y por tanto van a poder revisarlo de manera más detallada y tal vez con mayor explicación de lo que yo puedo hacer en este momento. En esta instancia vamos a profundizar en relación a cuatro elementos que son tremendamente importantes. Uno, el comprender qué son los resultados de aprendizaje y qué son los criterios de evaluación. También cómo se diferencia en relación a las competencias y a los objetivos de aprendizaje. Algunos criterios de redacción y cómo se pueden utilizar en la formación. Por tanto, nuestro resultado de aprendizaje va a ser reconocer los criterios para la construcción de resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Muy bien, vamos, comencemos en este proceso. Es interesante que cuando uno le pregunta a los profesores cómo diseñan sus clases, cómo diseñan sus cursos, generalmente estas son las típicas respuestas que tengo cuando entramos en un diálogo y seguramente ustedes se puedan responder esto u otros. Primeramente tiene que ver cómo, en ese sentido, hago una lista de contenidos y como el índice de un libro. ¿Ya? Eso se hace comúnmente. El defino qué voy a enseñar otras veces por medio de los objetivos. Otras veces voy redactando temas que a la medida que vaya avanzando voy especificando. Y otras veces reviso mi experiencia laboral, los programas de otoño o de otros años y genero un nuevo programa. Ya, eso generalmente son las estrategias que el profesorado universitario utiliza. Para esto, si ustedes quieren, en ese QR podrán encontrar un manual que escribí hace unos años y que les puede servir, que gran parte, los primeros capítulos, justamente hablo de cómo hacer resultados de aprendizaje y criterio de evaluación como un componente del sílabus. Ahora bien, lo que tenemos que comprender que todo este proceso de construcción o todo este proceso de generación de elementos para la estructuración de resultados de aprendizaje viene un modelo un poco más grande que se llama background design o diseño inverso. Es decir, identifico cuáles son los resultados deseados, mi big idea, mis resultados de aprendizaje, las competencias, determino cuáles son las evidencias aceptables, ya, por tanto, las evidencias de aprendizaje y los criterios que determinan que esta evidencia va a ser aceptable. Y eventualmente la planificación de las experiencias de aprendizaje o de instrucción por medio de los eventos de aprendizaje. Es decir, esto es lo que quiero como resultado, esto es lo que voy a determinar como evidencias que son relevantes y estas son mis rutas para llegar a este resultado con esta evidencia, con estos criterios de evaluación. Entonces, en ese contexto, los resultados de aprendizaje, y yo le llamo los RA, ya de primera cosa son enunciados, estructurados y técnicamente redactados, yo diría, y estratégicamente establecidos, porque es una meta. Es igual que cuando yo digo en una carrera, en un maratón, o qué sé yo, los 1000 metros, los 500 metros, yo espero que el rendimiento sea esto en estos segundos, en estos criterios, ¿no ves? Por tanto, son enunciados estructurados a nivel pedagógico, disciplinario, lingüístico, que expresan lo que el estudiante debe evidenciar en términos de aprendizaje luego de un proceso formativo. Nuevamente, esta es la meta, este es el resultado, este es el proceso que quiero definir para este proceso. Algunos autores van a hablar, por ejemplo, de que el resultado de aprendizaje es una declaración escrita de lo que el estudiante es capaz de hacer al final de un módulo, de un curso. Otro va a decir como gloss in moon que es lo que el estudiante deba saber, comprender y sea capaz de hacer, ¿ya? Es decir, y cómo demostrarlo también. Otros momentos también los resultados de aprendizaje lo que hacen es poner en movimiento, por ejemplo, la big question o descriptores o simplemente las competencias de
la formación. Ahí vemos la diferencia entre resultado y competencia. Y sobre todo, comprender que lo que hace es hacer que aprendizajes que puedan ser complejos se acoten y sean simples y abordables y aprendibles. ¿Y qué son los criterios? Dijimos, si los resultados son la meta que yo espero, los criterios de evaluación es la delimitación de ese criterio, cómo voy a aceptar que ese resultado ha sido logrado. Por tanto, los criterios de evaluación son la plataforma para la toma de decisiones del éxito o no del aprendizaje, es decir, del logro de ese resultado. En cierta manera es como el rayado cancha que yo voy a establecer en relación al resultado en términos futbolísticos. Por tanto, es un aspecto, es una dimensión a ser evaluada, ponderada, ya considerando que está en función de la calidad de este resultado que yo he establecido. Perfecto. El resultado es la meta y los criterios de evaluación de la delimitación de cómo voy a aceptar que estos resultados han sido logrados. Ahí no vamos a quedar simplemente con el concepto de resultados de aprendizaje y de criterio de evaluación, pero veremos ejemplos un poquito más adelante. ¿Cómo se diferencia con las competencias con otro objetivo? Y ahí, en el caso de los resultados de aprendizaje y las competencias, es una cosa bien interesante. Mientras la competencia debe ser demostrada de manera total, es decir, que están en función de que yo soy competente, por ejemplo, en el trabajo en equipo, ¿ya? El resultado de aprendizaje ya están comprendidas dentro de un proceso. Quiere decir que son mucho más acotadas. Las competencias dan cuenta de toda una formación, el resultado no necesariamente. El resultado da cuenta de una integración en sí misma, pero es más acotada. Y como vamos a ver ahora, que es lo que más me gusta a mí. Mientras, ¿ya? Y voy a partir desde el último, no del primero. Mientras las competencias dan sentido a toda la formación, los resultados de aprendizaje dan sentido y foco y evidencia de aprendizaje en una actividad curricular, es decir, una temporalidad. Es decir, un conjunto de resultados de aprendizaje deberían estar tributando o desarrollando un conjunto de competencias. Ya, por tanto, si las competencias se generan para orientar la formación, el resultado es para orientar el curso. Se escriben igual. Tienen la misma mecánica de construcción, pero tienen usos distintos, funciones distintas y se evalúa de manera distinta. Es totalmente distinto. Por tanto, un conjunto de resultados de aprendizaje van a dar cuenta de la composición de una formación de una competencia. Lo interesante es que el resultado de aprendizaje es posible de gestionar en el proceso. Las competencias no, porque son aprendizajes complejos y por tanto más bien son de carácter terminal. Ya en cambio el resultado lo puedo lograr desde otra manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre resultados con los objetivos instruccionales? ¿Ya? Y también voy a colocar aquí un ejemplo. A nivel del detalle, los objetivos instruccionales son amplios y detallados. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado algunos currículum o algunos cursos que tienen 10 objetivos instruccionales? El problema es que son difíciles de gestionar. En cambio, los resultados son mucho más acotados, son mucho más esenciales y por tanto son más intuitivos y transparentes. ¿Ya? Voy a colocar un ejemplo aquí. A nivel de especificación, ya colocan muchos elementos muy detallados. Por ejemplo, el conocer, el identificar, o sea, niveles con el conocimiento que son básicos. ¿Qué vamos a entender como básicos? O niveles cognitivos, digamos, de baja complejidad, que solamente tengo que ocupar el nivel cognitivo para recordar, para saber. En cambio, el nivel superior es el saber hacer con algo. Por tanto, siempre prefieran para la redacción de resultados de competencia niveles superiores de complejidad. Por ejemplo, aplicar, resolver, o sea, que sepa hacer algo con ese conocimiento y no solo conocer por sí mismo. Por tanto, el nivel de especificación del objetivo tienden a ser fragmentados. Ya lo veremos ahí. El resultado, en cambio, va a ser a nivel superior, va a atender la integración.
¿ya? A las claves flexibles del proceso. Puede ser clasificado los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, en conocimiento, habilidades, actitudes. Y ahí hablamos siempre que los resultados y las competencias es un conjunto de ellos. Claro, lo que pasa es que instruccionalmente a veces los separábamos y a veces teníamos planificaciones muy detalladas en estos temas. En cambio, ya aquí se integra de manera dinámica, más bien como metacompetencia, como meta de aprendizaje, un enfoque más holístico, más integrada, desde lo teórico y práctico. Algunos autores hablan que bajo este enfoque no existe lo teórico práctico, sino existe la movilización. Eh, la intención del resultado observable, ¿ya? Se declaran los objetivos en función de una intención, ¿ya? Por lo tanto, es poco realista. Por ejemplo, no sé, que los estudiantes lideren equipos o analicen complejamente. Entonces, la pregunta es, ¿todos logran eso? ¿No? En cambio, los resultados de aprendizaje son logros garantizados para todos y todas nuestros estudiantes. Es decir, es lo que yo aseguro en la formación. Por eso es que es muy importante cuando yo defino los resultados de aprendizaje, tengo que pensar en el 80-80. Que el 80% de mis estudiantes logren al menos el 80% de los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un logro prácticamente garantizado. Y por tanto, y eso es muy interesante, no es el colocar el resultado de aprendizaje desde el excelente, sino del estándar de aprendizaje suficiente para hacer un desempeño de manera positiva. Eh, ¿Y dónde queda el resto? En una intención. ¿Y tendremos estudiantes que están sobre ese resultado? Claro que sí, y serán avanzados, pero tenemos que pensar que el 80. ¿Qué pasa cuando yo avanzo en el tiempo y hay más que logran en el 80-80? Bueno, complejizo el resultado del aprendizaje. Por tanto, la implicancia tiene que ver con el compromiso de la institución para que esto ocurra. ¿De quién es estos resultados de aprendizaje o estos objetivos instruccionales? Generalmente tendemos a pensar que son de el desarrollador curricular o del docente, ¿ya? Por tanto, la formación pasa a ser un prescriptivo, difícil por comprender al estudiante. En cambio, el resultado tiene que ver con un co-compromiso de todos los involucrados dentro del proceso, estudiantes, profesores, asistentes, profesionales. Es decir, visualizar la responsabilidad que tiene el profesorado, pero también la responsabilidad que tiene el estudiantado. Aquí tenemos un ejemplo que siempre, aquí tenemos objetivos que están a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. Y aquí yo lo que hice en un curso determinado, los tomé y lo transferí a un resultado. Miren, por ejemplo, a nivel conceptual, reconocer y describir, en términos generales, el desarrollo histórico mundial desde la víspera de la Primera Guerra Mundial hasta el término de Guerra Fría, identificar las ideas corrientes del pensamiento que han definido el siglo XX, identificar y analizar los conflictos europeos previos al primer conflicto mundial, explicar los rasgos distintivos, describir las características del periodo entre guerras, procedimental, identificar y descripción de los hechos principales, elaboración de una cita propia y crítica, actitudinal, reflexionar respecto a los efectos, asumir una actitud crítica, mostrar interés por el fenómeno. ¿Cómo pasaría esto desde un resultado? Estos mismos objetivos, pero una lógica de resultado. Pasaría, por ejemplo, analiza los diversos hechos acontecidos entre la Primera Guerra Mundial y el fin de la guerra, comparando ideas, corrientes de pensamiento a nivel general para identificar constantes históricas presentes en la actualidad. Ah, está integrado. En el mismo resultado hay componentes actitudinales, hay componentes conceptuales, hay componentes procedimentales. ¿Se dan cuenta? Se redacta prácticamente como igual que una competencia. Lo que pasa es que tiene una función distinta, es decir, una actividad curricular o un curso. El segundo, relaciona los efectos de los sucesos históricos del siglo XX para identificar el proceso de desarrollo histórico de sus variables. Y el tercero, construye comentarios argumentativos sobre las relaciones entre los hechos históricos y la configuración del mundo actual para proponer posible evolución de la comunidad. ¿Lo ven? Esos tres resultados de aprendizaje son capaces de aglutinar articuladamente esos objetivos. Entonces me van a decir, pero aquí falta porque aquí no está el identificar, no está el conocer. Ya va. Esos van a ser criterios de evaluación.
no van a ser resultados. El resultado es que sabe hacer, analizar, sabe relacionar las causas y los efectos, sabe construir. Para poder llegar a eso va a tener que identificar, etcétera, etcétera. El delimitación de ese rasgo. Por tanto, ¿cómo se construye todo esto? A ver, decíamos hace un poco tiempo atrás que esto tenía una lógica. Ya lo pueden revisar en el manual que les compartí hace un tiempo atrás. Pero la lógica es verbo, un objeto, una condición. La condición puede no tener una finalidad. Lo interesante es que es cómo se escribe, pero cómo se construye primero del objeto. ¿Qué deseo que el estudiante debe hacer? Y después la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo lo va a movilizar ese objeto? ¿Cómo lo va a mover? ¿Cómo lo va a poner en marcha? Acuérdense que hablábamos de movilización. Y después, ¿bajo qué condiciones? Uno, dos, tres. Y eventualmente, ¿con qué sentido? Perfecto, son verbo, objeto, condición. Y eso es como una regla básica de estructuración, pero lo importante es después cómo se articula todo. En el caso del verbo, vamos a ir viendo cada una de las partes. El verbo, ya sabemos que el objeto va a depender de la disciplina. El verbo tiene 4 criterios que son fundamentales. Primero, ¿qué dice la RAE, la Real Academia Española? ¿Qué dice el español? A mi típico elemento cuando dice analiza. Y nosotros pensamos que analizar es conectar. Y la verdad que analiza es justamente lo contrario, desintegrar. Entonces, analiza por sí mismo no siempre. ¿Qué dice la RAE? Segunda, ¿qué dice las taxonomías del aprendizaje? Las taxonomías del aprendizaje son una tablita con verbos que tienen clasificaciones de más básicos a más complejos. Usted puede elegir la taxonomía que usted decía. La más famosa es Bloom. Yo le sugiero que busque Bloom Anderson porque es la actualización del 2001. Bloom original estaba más o menos en la mitad del siglo XX, por tanto hubo una actualización. Bloom Anderson, lo pueden googlear sin problema. Y van a verse que generalmente desde el segundo o tercer nivel son niveles complejos. Pero no basta con que diga la RAE o que diga la taxonomía. ¿Qué dice la disciplina? Nuevamente el ejemplo analizar. ¿Cómo se analiza por ejemplo, en arquitectura? ¿Cómo se analiza en pedagogía? ¿O cómo se analiza en carrera de salud? Es totalmente distinto. Y en los tres se analiza, tanto la disciplina también tiene algo que decir. Y finalmente, los contextos, cómo los contextos comprenden esos términos. ¿Cuál de los 4 manda? ¿Cuál es el criterio rector para la toma de decisiones? ¿Para qué verbo utilizar? Es la disciplina. Al menos que yo tenga una taxonomía disciplinar. ¿Ya? Yo me he encontrado con algunas áreas del conocimiento que tienen sus propias taxonomías. Pero pensar que hay una taxonomía común para todas las disciplinas, no, porque las disciplinas son distintas. Son totalmente distintas. Pasa, por ejemplo, con la filosofía. El método filosófico tiene un método distinto, por ejemplo, al método que ocupan, no sé, en las matemáticas o que ocupan en la medicina, y sin embargo todo es método. Y después preguntarnos por la condición, el cómo va a movilizar ese objeto, el verbo con el objeto, bajo qué condiciones. Ahí tienen palabritas conectoras, puede ser condiciones, circunstancias, contexto o de enfoque, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos ejemplos para que no. Verbo, objeto, condición. Y yo la verdad que finalidad puede que sí, puede que no, pero tiene que ver por el sentido. Aquí vamos a encontrar 3 ejemplos y siempre lo coloco en los más difíciles. Por ejemplo, en mecánica de fluidos. Diferencia los distintos tipos de movimiento de los fluidos a partir de sus propiedades y las características de flujo. Termodinámica. Aplica los principios de la termodinámica en la solución de problemas relacionados con sistemas termodinámicos cerrados. Estadística. Aplica las distribuciones de probabilidad discreta en la solución de problemas de ingeniería. Bueno, ahora coloquémoslo, tratemos de diferenciarlo. En naranjo tenemos el verbo. Diferencia, aplica, calcula. El objeto, ¿qué es lo que voy a movilizar por medio del verbo? Por ejemplo, en el primero, los distintos tipos de movimiento de los fluidos. ¿Cómo lo voy a movilizar? Diferenciando. ¿Bajo qué condiciones? A partir de sus propiedades, características y flujo. Miren que
que intuitivo es el estructurarlo, pero es muy importante. Verbo, objeto, condición. Acuérdense, la finalidad puede o no puede estar, puede ser de cómo se esté eventualmente generando o no el resultado como tal. Perfecto. La termodinámica aplica. ¿Qué va a aplicar? ¿Sobre qué va a aplicar? Ya sabemos, el objeto, los principios de la termodinámica y la resolución de problemas. El verbo aplica, el objeto, los principios de la termodinámica. ¿Y cómo? Relacionado con sistemas termodinámicos cerrados. En estadística, calcula verbo objeto, la distribución de probabilidad discreta, condición en la solución del problema de ingeniería. Pero, claro, lo acabamos de hacer, pero ¿cómo lo conecto? Perfecto. Estos son los resultados. ¿Y los criterios de evaluación? Dijimos que los criterios de evaluación delimitaban. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo acepto que este resultado de aprendizaje ha sido logrado? Entonces yo hago un ramal. La lógica es casi igual. Lo importante va a ser es que el conjunto de criterios me esté dando cuenta del RA. Es decir, definiendo, diferenciando, descomponiendo y clasificando. ¿Está diferenciando? Ahí solamente el experto puede decir, ¿sí? Posiblemente sí. Entonces, quien define lo que es flujo e identifica las propiedades, quien diferencia entre los distintos tipos de visualizaciones del flujo, quien descompone las características de un flujo a partir de su campo, quien clasifica, está diferenciando. El conjunto de criterios dan cuenta del RA. Lo que no puede pasar es que en los criterios sean más grandes o sea más complejos de lo que el RA está establecido. Si eso pasa, tengo que modificar el RA o tengo que modificar el criterio. Lo importante es que queden en un mismo, eh, digamos, en la misma lógica. Si este es el resultado ya lo voy a explicitar por medio de estos criterios. Estos criterios dan cuenta de estos resultados. Veamos el segundo ejemplo. Lo que sucede con la termodinámica aplica principio de termodinámica de la resolución de problemas relacionados con los sistemas termodinámicos cerrados. ¿Cómo va a aplicar? ¿Cómo voy a aceptar que esta aplicación de principio está siendo adecuada? Porque el estudiante va a reconocer algo, va a identificar, va a generar, va a realizar, va a resolver problemas. Perfecto. Cuando esos criterios están, perfecto, los genera. Y se dan cuenta un objeto y una condición. Ahora, en los criterios, verbo objeto a veces basta, otra vez necesitas condiciones, pero va a depender de la complejidad. Lo importante es que los criterios no sean más que el resultado. Más bien, el conjunto de criterios dan cuenta del resultado. Y el conjunto de resultados dan cuenta de las competencias, la lógica. ¿Ya? Pero siempre la lógica es integración. Este puede ser, ahora, si usted quiere, podría ser otro nivel de esa integración que van a ser los indicadores. El siguiente nivel del criterio es el indicador. Ahora, el tema fundamental aquí es que el indicador va a estar mediando también con la estrategia de evaluación que tú vas a generar. Es decir, con el criterio podría ser cualquier tipo de evaluación que tú quisieras. Es atemporal, pero el indicador ya pasa a ser con temporalidad y contextual. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la estadística. Aplica la distribución de probabilidades discreta en la solución de problemas de ingeniería. ¿Cómo va a aplicar? Identificando, diferenciando, reconociendo, utilizando. El conjunto de criterios me hacen aceptar que esa aplicación de distribución de probabilidades está siendo adecuada. La estoy dando por bien hecha. Bueno, ¿y cómo se utilizan en la formación? Los RAT tienen una cosa muy interesante para mí, al menos, y aquí lo voy a sintetizar con una imagen que traduje de Fry y sus colegas. Los resultados de aprendizaje tienen que ser capaces, primeramente, de tomar decisiones. Un resultado de aprendizaje me tiene que permitir tomar decisiones en relación al logro de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, me permite hacer gestión de la formación. Un segundo elemento, el cómo monitoreo, el qué y el por qué, el cómo voy a trazar que estos logros están siendo
logrado. En algún momento determinado vamos a pasar de una anotación, y ahí parece que lo están haciendo, de pasar de una calificación de cierto número a más bien a un porcentaje de logro de los resultados que están establecidos como tal, en algún minuto. ¿Ya? Ahora, ojo, aquí estamos pensando en el resultado, en lo que es medible. Aquellas cosas que no son medibles, ¿caben aquí? Sí, sí caben, pero le vamos a llamar intenciones formativas. A esto le vamos a llamar compromisos formativos. Y los dos pueden convivir, la intención y el compromiso. La intención, porque yo quiero que todos lleguen al máximo, pero en la práctica no es así. El resultado, en cambio, es el compromiso real. También el resultado de aprendizaje lo que me hace es establecer cómo va a ocurrir el aprendizaje. ¿Se acuerdan de la ruta? Este es la meta, esta es la evidencia y los criterios, y esta es la ruta de aprendizaje. Por tanto, si un resultado de aprendizaje está bien establecido, me va a permitir establecer cómo el estudiante va a aprender, cómo va a ser evaluado, cómo va a ser monitoreado, y por tanto, cómo va a ser también la enseñanza. Y por tanto, cómo va a ser la evaluación. Entonces, el resultado de aprendizaje es un componente tremendamente interesante. Hay una correlación directa entre logros de aprendizaje de los estudiantes y establecer buenos resultados e implementar o establecer buenas estrategias para que estos logros o estos resultados sean alcanzados por los estudiantes. Es muy interesante lo que sucede cuando tengo buenos resultados de aprendizaje establecido en la formación, porque me permite claramente el gestionarlo. ¿Y qué significa gestionar? Que el estudiante aprenda o logre ese compromiso formativo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí tienen mi ubicación, adelante. Nos estamos comunicando y bueno, los espero en el foro para que conversemos un poco más y bueno, me presenten sus inquietudes. Nos vemos en una próxima oportunidad.